Corría el verano de 1986, ese último suspiro de tranquilidad antes de que la vida tomara el relevo. Lanzarse de cabeza a los exámenes de acceso a la universidad, a los exámenes finales de la escuela y al ajetreo de elegir un futuro. Con solo 16 años soñaba con el mar, pero el destino tenía otros planes. Mi madre, sin vacaciones anticipadas, decidió que pasaría el mes en casa de mi tía Sura, en un pueblo cerca de Riazán. No era del todo el paraíso tropical de lo que imaginaba, pero, lo confieso, la idea no me desanimó. Mi abuela, dueña de ese terreno, se había ido cuando yo tenía 4 años. Pero sus 3 hijas, mis tías, aún mantuvieron vivos sus vínculos con ese hombre. Lugar. La tía Genia se había mudado a Chisinau con su marido, la tía Katia vivía al extremo al norte con el tuyo, la tía Sura, la más excéntrica de la familia, la había abrazado de una vez por todas. Vida rural. Para ella, regresar al pueblo donde creció fue como reencontrar un viejo amor. Y por suerte la escuela local necesitaba una profesora de biología, solo ella. Area. Mi madre y yo rara vez la visitábamos, yo porque los campos. El verano me ocupó, ella porque la vida en el campo nunca le encantó. Pero los pocos. Las veces que estuve allí guardaron un brillo especial. La tía Sura y yo teníamos una conexión única. Mi madre incluso bromeó diciendo que sentía celos. Fue ella quien me llamó Lioba, fue ella quien me enseñó a reconocer el plantas arbustivas, distinguir el canto de los pájaros, descifrar los secretos del bosque. Con piedras y ramas me mostró cómo se desarrolló la batalla de Kulikovo y la invasión napoleónica. Gracias a ella, el bosque dejó de ser un lugar aterrador y se convirtió en mi reino. Incluso de noche me sentía como en casa entre los árboles. Aquellos días de junio fueron pura magia. Desde la mañana hasta la noche, mis amigos del pueblo y yo exploramos cada rincón, nadamos hasta que nuestros labios se pusieron morados, pedaleamos. A través de los campos, el sol nos daba en la cara. El bosque era nuestro territorio, pero yo nunca me aventuré mucho más allá de los límites conocidos. Hasta que un día decidí: pon a prueba mis habilidades de orientación. Me voy a Sosnovo a través del bosque, anuncié. Tía Sura. Por supuesto, no solo me aprobó sino que me equipó, una brújula, un mapa, un refrigerio y algunas instrucciones básicas. Hoy, pensándolo bien, dudo que dejaría un adolescente de gran ciudad como yo tomaría esos caminos solo. Pero la tía Sura siempre fue así, una mezcla de coraje y locura controlada. Todo empezó perfectamente. Seguí las marcas, reconocí los puntos de referencia. Y en menos de 2 horas estaría en su destino. El suave suelo de musgo acolchado. A cada paso, el aire olía a resina de pino y a tierra húmeda. Se podía oír el martilleo de un pájaro carpintero, el canto de un cuco. La luz se filtraba suavemente entre las ramas, creando un entorno casi mágico. Lamento no haber tomado la cámara, esas imágenes serían perfectos para el periódico escolar. Pero entonces, sin previo aviso, el escenario cambió. En lugar de relámpagos, el bosque se cerró oscuro y denso. Los árboles envejecieron repentinamente, los helechos se multiplicaron como una pared verde. El silencio se apoderó del lugar, ni un pájaro, ni un sonido. ¿Y los mosquitos? Una legión implacable contra la que ni siquiera repelente de clavo podría pelear. Peor aún, el ritmo se volvió loco. La aguja giró sin rumbo. Paralizó, desafió toda lógica. Una voz interior me advirtió: te has perdido. ¿Pero cómo? Había seguido el mapa exactamente. No había otra alternativa que continuar. Rendirme allí, sentarme en el musgo, pedir ayuda, no estaba en mis planes. Media hora más tarde el bosque se abrió en un claro, dejando al descubierto un sendero pisoteado. Extraño, la tía Sura nunca mencionó ese camino, pero un rastro siempre fue un buena señal. Y de hecho me llevó a alguna parte, un pueblo ocupado, lleno de gente. No era Sosnovo, pero había gente y la gente quería ayudar. ¿Es solo ese algo? Intrigado, la ropa.
Todos vestían trajes anticuados, como los que solo vi en las fotos de la Segunda Guerra Mundial o las abuelas más ancianas de la región. ¿Pero qué diferencia hizo? Necesitaba orientación. Llamé a la primera puerta. Un anciano de barba blanca e imponente parecido a papá. Respondió Noel, que estaba visitando mi jardín de infancia. Su mirada me estudió con curiosidad. Perdón por molestarte, comencé. Vengo de Terepkov, iba a Sosnovo y perdí. ¿No podrías decirme la forma más rápida? Ya está oscureciendo. Suspiró profundamente, frunció el ceño y, tras una pausa, respondió: Sosnovo. No. Lo sé. Estas tierras más allá de aquí son bosques densos. Esto es Novovo. Me sorprendió. Sosnovo existía desde hacía décadas, ¿cómo no lo supo? El hombre habló claramente. No parecía confundido. Quizás fue solo un detalle sin importancia. Me invitó a pasar y me ofreció té antes del camino. Te lo explicaré claramente. Cómo llegar, prometió. El té, elaborado con hojas de fresa y grosella, tenía un sabor que se intensificaba con cada sorbo, como si fuera un sueño cada vez más vivido. La casa era espaciosa, impecable. En un rincón, juguetes viejos, un caballo de madera con ruedas, un osito de peluche al que le falta una pata, un muñeco de trapo gastado. Juntos. En la estufa, manojos de eneldo y perejil secándose, tal como solía hacer la tía Sura. En pared, una foto en blanco y negro, una niña de 6 años, sonriente con una bufanda bordada. Mi nieta, Glasa, dijo siguiendo mi mirada. Se enfermó. Sus padres la llevaron a la ciudad, al médico. Esperaba que se mejorara pronto. El calor la bebida me calmó, disipando el recuerdo de la brújula defectuosa y del bosque silencioso. El cansancio pesaba mucho sobre sus párpados. El anciano se sentó frente a mí, pero sus ojos seguían vagando hacia la ventana, cubierto por una cortina descolorida. Poco a poco me quedé en un sueño ligero. Hasta un estridente graznido de cuervos me devolvió a la realidad. El olor de quemado invadió el aire. ¿Puedes sentirlo? Pregunté alarmado. Humo. ¿Qué es? ¿Está sucediendo? Se giró lentamente como si llevara el peso del mundo. Más. Una vez no tuve tiempo, murmuró. Y tú tampoco tuviste tiempo, muchacho. ¡Qué vergüenza! Sin decir más, abrió la puerta y salió. Corrí detrás, asustado. Lo que vi me heló la sangre. Todo el pueblo estaba en llamas. Los cuervos volaban por encima. En círculos, gritando. El aire ardía. Los vecinos, paralizados, contemplaban el incendio devorar sus hogares. Y entonces entendí, ese lugar no era de mi época. Aquel viejo, esa chica de la foto, ese té que saboreé como augurio. Tía Sura siempre me dijo que el bosque guarda secretos. Nunca imaginé que uno de ellos me llevaría a un pasado ardiendo vivo. El fuego se acercaba, lenta e implacablemente. No fue un incendio cualquiera, fue él. El bosque mismo se volvió contra sí mismo, un muro de llamas que rodeaba él. Claro, y avanzó hacia las casas de madera en las afueras del pueblo. Los residentes no corrieron, no gritaron, no intentaron apagar las llamas con baldes de agua o alfombras mojadas. Se quedaron allí, mirando el fuego con una mirada. Resignación que me heló el alma. Nunca he visto algo tan terrible como eso. Aceptación silenciosa de la muerte. Y entonces sucedió lo imposible. Uno a uno, como movidos por el mismo impulso, los aldeanos se giraron y comenzaron a caminar hacia las llamas. Sin prisas, sin dudas. Desaparecieron en el espeso humo, tragados por el calor, sin un solo grito. El aire olía a madera y carne quemadas. No, no era carne, eran ellos. Grité. Rogué, traté de apartarlos, grité que saltara al lago, me escondiera en los sótanos. Haz algo. Pero fue como si no me escucharan. O como si ya lo supieran. Que nada ayudaría. El último fue el anciano.
Caminaba lentamente arrastrando los pies, mientras el fuego lamía ya las paredes de las habitaciones. Casas más lejanas. Cuando estaba a solo unos pasos de ser consumido, se dio la vuelta. Para mí. Tus ojos, antes tan cálidos cuando me serviste ese té amargo, ahora brillaban con una tristeza antigua. Sacudió la cabeza como si se arrepintiera de algo. Mucho más allá de ese momento, y su voz ronca atravesó el rugido de las llamas. Perdóname, muchacho. Nos olvidamos nuevamente del fuego. Cada año es lo mismo. Y ahora te arrastramos con nosotros. Perdónanos, por Dios. Y luego dio el último paso. Estaba solo en medio del infierno. El calor me quemaba los pulmones, el humo me cegaba. Caí de rodillas, me cubrí la cabeza con mis manos y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, solo tosí, solo desesperación. El fuego rugió sobre mí y grité hasta que me ardió la garganta, hasta que el mundo se oscureció. Cuando volví a abrir los ojos, el sol estaba saliendo. Estaba tumbado sobre la hierba húmeda de rocío con el fresco olor a tierra y pinos en el aire. Aire. Un grillo chirrió junto a mi oreja. Respiré hondo, temblando, temerosa de abre los ojos. Pero cuando lo hice, no había cenizas. No hubo casas carbonizadas. Solo el bosque verde e indiferente como si nada hubiera pasado. Me levanté lentamente. Donde una vez estuvo el pueblo, ahora solo quedan los cimientos. Cubierto de hierba alta. Me topé con agujeros, pozos de viejos sótanos hundidos en él. Suelo, lleno de hojas podridas. No había señales de incendio. No hubo nada. Corrí. No miré atrás. No busqué mi brújula ni mi mapa, solo quería salir de allí. Medio. Una hora más tarde, tropezando entre los árboles, encontré un camino de tierra. Y luego, como un milagro, escuché el rugido de un motor. Un Jiguli amarillo oxidado se detuvo a mi lado. El conductor, un hombre con camisa a cuadros y ojos cansados, me miró. De arriba a abajo. Joder, muchacho, parece que has visto al diablo. No te hablé del incendio. No te hablé de los aldeanos caminando hacia la muerte. Solo murmuré algo sobre perderme en el bosque. Sacudió la cabeza, abrió la puerta. Pasajero. Sube. Te llevaré a tu pueblo. En casa, la tía Sura me esperaba con los ojos hinchados por las noches de insomnio. El vecino Nani Glasa ya había reunido a los hombres del pueblo para buscarme. Cuando me veas. La anciana me arrastró hasta su isba, ofreciendo pan caliente y leche fresca al conductor. Mientras tía Sura me envolvía en una manta y me llevaba al dormitorio. Habla, Zeikik, ¿qué pasó? Lo intenté. Pero cuando abrí la boca, solo salieron sollozos. La tía Sura tuvo que darme valeriana para calmar los temblores. Solo unas horas más tarde, con la voz ronca y la garganta ardiendo, logré balbucear la historia. Ella escuchó en silencio. Se sirvió 2 vasos de su infusión de Serval y se bebió el suyo en uno sorbo y suspiró. No creo en fantasmas, Taiznaes. Soy escéptico hasta la médula. Pero también sé que no estás loco. Cerré los ojos. El pueblo ardiendo. El anciano sonriendo mientras me servía té. Los cuerpos son entregándolo al fuego. Cerca de Sosnovo, antes de la guerra, había un pueblo llamado Nosova. Continuó como si leyera mis pensamientos. Ya no está en los mapas. Quemado. Todo en un incendio justo antes de la guerra. Todos los que estaban allí murieron. El fuego rodeó el lugar sin salida. ¿Quién no estuvo en el pueblo ese día? Bueno, se salvó. Baba Glasa es de allí. Yo tenía 7 años cuando sucedió. Tuvo suerte, una apendicitis la llevó al hospital con sus padres. Su abuelo se quedó. Y murió. Ella hizo una pausa. Le temblaron los dedos al girar el vaso vacío. El anciano de la foto, era su abuelo. El mismo que te sirvió el té. Me quedé paralizado.
Pero dijiste que los fantasmas no existen. Si existieron, escupió como si la palabra ardiera. ¿Y lo viste? No sé qué decirte, Millie. Nunca entendí esta mierda de los misterios. Pero sucedió. Se levantó y se pasó la mano por la cara. Dormir. Intenta olvidar. Lo intenté. Durante un tiempo incluso lo logré. Pero años después todavía me despierto sudando, tosiendo, oliendo el humo que no existe. El pueblo regresa en sueños. Y sé que en algún lugar entre los árboles el fuego todavía arde. Es difícil memorizar los apellidos, admití, mientras mis dedos tamborileaban sobre la mesa. Madera desgastada por el tiempo. Pero por lo que tengo entendido, un animal, al chocar contra algo terrible, nunca más puse un pie en ese lugar. Ahora el hombre. El hombre se escapa. Asustado, sí, pero luego regresa. Vuelve a saborear ese sabor amargo de miedo para confirmar si el horror era real o solo producto de la imaginación. Es curiosidad. Que nos hace ver sombras donde no hay luz, escuchar susurros donde solo hay viento. Pero no. Equivocarse, hay cosas que la física no puede explicar, que la lógica no cubre. Y existen. Nos guste o no. William sonrió, sus ojos brillaban con la malicia de alguien que había visto demasiado como para dudar. Todo, pero no lo suficiente como para creer sin lugar a dudas. Puede que no creas en el Yeti, en los platillos voladores o en las almas perdidas, continué. Inclinándose hacia adelante. Pero negar que existan verdaderos misterios rondando a nuestro alrededor. ¿Lado? Ahora eso es ceguera. O cobardía. ¿Por qué insistir en reducir el mundo a lo que cabe en la palma de tu mano? La naturaleza es armonía, sí, pero incluso en los casos más perfecto hay notas disonantes. El truco está en saber distinguir uno del otro. Levantó una ceja, como si sopesara mis palabras. Si has leído mis artículos, sabrás que muchos de ellos mencionan a Beatrice Rupert, dijo y su tono adquirió un matiz casi nostálgico. ¿No crees en la evidencia? Y yo creo. Incluso los animales lo tienen, a su manera. Un viejo zorro, por ejemplo, huele una trampa a kilómetros de distancia y evita el camino sin dudarlo. No lo es. Por esta razón, es un instinto agudizado más allá de lo común. En cuanto a Beatriz, hizo una pausa. Como si reviviera algo. Dale un abrazo de mi parte si la ves. Estudiamos juntos en escuela, ella y yo. Aunque, y aquí su voz se volvió aguda, no soy de los que aceptan todo como verdad solo porque les conviene. Brownsen se cruzó de brazos y su sonrisa se desvaneció. Esta conversación es muy vaga, Michael. Vayamos a lo concreto. Elige un tema. Cualquiera que te interese hoy, y trataré de desmantelarlo. Si tienes datos. Si no. Si lo tienes. Se encogió de hombros. No soy adivino ni charlatán. Si algo no puede serlo, es porque no puede. Punto perfecto, pensé. El escéptico había cavado su propia trampa. ¿Qué tal las desapariciones inexplicables? Propuse, ya disfrutando de la discusión. Aquellos casos donde las personas desaparecen en lugares seguros, sin dejar rastro. Sin sangre, sin pelea, sin razón. De hecho, un fenómeno antiguo. Sócrates y Platón. Mencionado. En la Edad Media se lo atribuían a los demonios. Pero las desapariciones. Continuado. Y algunos son tan detallados que ni siquiera dejan espacio para él. Escépticos más testarudos. William casi aplaudió, le picaban los dedos de emoción. Conozco bien este campo. Separé el trigo de la paja más de una vez. Comenzar. Señor Hawker. Cada año cientos de personas se evaporan en circunstancias. Imposible. Lugares donde ningún delito tiene sentido y ninguna escapatoria es viable. ¿Cómo? Caso de Owen Parfit, el marinero paralizado de Devon. Entrecerró los ojos como si ya hubiera visto el hilo. Era el año 1763.
El hombre pasaba sus días en silla de ruedas, en el porche de su casa. Hermana Susana. Esa tarde de junio vi a los trabajadores recogiendo heno en el granja vecina a medida que se acercaba la tormenta. Susana salió a buscar. Ayúdalo a entrar. Tómate tu tiempo, hermana, dijo Parfit. Poquito. La lluvia no mata a nadie. Cuando regresó minutos después, la silla estaba vacía. El hombre había desaparecido. Las búsquedas no encontraron nada. Sin huellas, no. Signos de lucha. Solo vacío donde debería estar. William se frotó la barbilla y la sonrisa volvió, lenta y triunfante. Interesante. Pero la historia olvida mencionar que Parfit no era solo un pobre lisiado. Era un expirata. Y los piratas, querida, tienen enemigos. Se inclinó bajando su voz como si compartiera un secreto sucio. 2 años después, una taberna. Se inauguró en Marsella un edificio llamado el Tercer Estandarte. ¿Su dueño? Un tal Porfet. Nótese el apellido, lisiado con cicatrices que coincidían con las de Parfit. Y. ¿Adivina qué? No caminó solo. Había otros en la trama. La desaparición fue una. Secuestro planificado. ¿La silla de ruedas? A ella también se la llevaron. ¿Y la hermana? Convenientemente distraída mientras actuaban sus cómplices. Me quedé en silencio por un momento absorto. ¿Y Lucien Boussier? Lo reté. París, 1867. Entra en el consultorio del Dr. Bonnen. Para examinar si hay debilidad en las piernas. Quítate la ropa, acuéstate en la camilla. El doctor se vuelve. Vuelvo a coger el estetoscopio y ¡puf! El paciente desaparece. Solo la ropa se queda ahí. Doblado sobre el respaldo de la silla. La policía registró la ciudad. Nada. William se rió, un sonido seco y cómplice. Ah, ese caso. Tomó un sorbo de whisky, saboreando el sabor a quemado. Lucien era un libertino. Un seductor sin escrúpulos que el día anterior había deshonrado a Ángela Viabo, hija de una familia corsa muy religiosa. Cuando 2 hombres de negro apareció cerca de su casa, sabía que su tiempo estaba contado. Hizo un pausa dramática. La desaparición fue fingida. ¿El médico? Cómplice. ¿El ropa? Un truco para simular lo sobrenatural. Lucien huyó a Lyon con un nuevo identidad gracias a una red de protección que, bueno, digamos ciertos círculos. Los parisinos sabían tapar las huellas. ¿Y cómo te enteraste de eso? Pregunté sintiendo el suelo resbalándose debajo de mí. De los pies. Su sonrisa se amplió casi depredadora. Porque, querida, el dinero siempre deja rastros. Incluso cuando el cuerpo desaparece. Y. Lucien se encogió de hombros. No pudo resistirse a gastar lo que le había robado. Familia Viabo. Un error fatal. Los corsos siempre cobran sus deudas. Las antiguas leyendas corsas hablan del mismo ser con cuernos y cola, arrastrando el pecadores a su abismo de fuego. Un rico terrateniente que sedujo a los joven vecino, fue reconocido por las fuerzas oscuras como un transgresor y llevado desnudo desde su propia cama, ante los ojos horrorizados de su familia. Si los familiares de Si Ángela hubiera recibido pruebas similares sobre Lucien, habrían abandonado la buscar venganza, convencido de que ya había pagado su precio. No pude rastrear a Lucien Boussier en el tiempo, pero un hombre ambicioso siempre puede reinventar a sí mismo con un nuevo nombre y un refugio bien elegido. Por lo tanto, este caso merece una revisión más cercana. ¿Quién viene después? Sin duda, David Lang. No confundas al humilde granjero con el académico inglés que estudió a la gente del Cáucaso. Me gustaría escuchar tu versión de los hechos. Todo sucedió aquí en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, 20 años antes de su terminación.
En las áridas costas de Gallatin, Tennessee. Después del almuerzo, Lang y su esposa, Emma, salieron de la casa. Se dirigió a los niños que jugaban en el patio mientras caminaba hacia los caballos que pastaban en el campo. Pero antes de llegar a ellos, vio a todos los demás en el carro donde su viejo amigo, el juez Egaste Speck, viajaba con su yerno. Todos saludaron con entusiasmo, sabiendo generosidad del visitante que siempre traía regalos para los niños. Lang también levantó la mano a modo de saludo, y delante de 5 testigos. Perfectamente lúcido, disuelto en el aire como humo. Emma gritó, convencida de que su marido había caído en algún agujero. Corrieron hasta el lugar, pero no encontró nada. El granjero había desaparecido como si nunca hubiera había existido. Registraron el carro, registraron los alrededores, pero ni rastro. Decenas de vecinos se sumaron a la búsqueda, sin éxito. Periódicos americanos informó del misterioso caso, pero ningún periodista o especialista pudo presentar una explicación plausible. Y nunca más se volvió a ver a David Lang. Exactamente. Absolutamente exacto, William, admití cruzándome de brazos. ¿Pero qué? Hay algo tan extraordinario aquí. Un agricultor endeudado que huye de sus acreedores. O un hombre demasiado prudente que descubrió algo comprometedor en el juez y prefirió desaparecer y poner en riesgo a su familia. Brownsen sacudió la cabeza y sus ojos brillaron con una curiosidad casi infantil. Ni una cosa ni la otra. Este caso me intriga. Demasiados testigos para uno. Una desaparición tan espontánea. Y el detalle crucial, en el momento exacto en que todos miraron al juez, nadie le prestó atención a Lang. Él no gritó, no lo hizo. Debatido, no dio ninguna señal de advertencia. Maricón. Como si la tierra se lo hubiera tragado sin ruido. Incluso un escéptico como yo estaría tentado a creer en portales dimensionales o visitantes de otros mundos. Se volvió hacia la computadora, una máquina vieja por fuera, pero con una procesador que sería la envidia de muchos sistemas gubernamentales, y abrió el programa. Una herramienta que antes estaba restringida a las agencias de inteligencia, pero que, gracias con los vientos de la democracia digital, ahora estaba al alcance de cualquier persona con conexión a Internet y un poco de audacia. Foto escaneada de David Lang. Sorprendentemente agudo para la época, y definió los parámetros, 30 años después de la desaparición, identificación facial con una precisión del 99%. El sistema funcionó durante unos segundos. Entonces en la pantalla apareció un cartel de un circo. Espectáculo itinerante, Buffalo's Traveling Show, con la imagen de un hombre bigotudo levantando mancuernas de 50 kilos. El título decía, David Linford, el increíble acróbata de fuerza. No te lo pierdas. Increíble, murmuré. ¿Una coincidencia? ¿O me dirás que fue un hermano gemelo no registrado? Brownsen rió triunfalmente. 99,8% de identificación. No hay margen de error. Nuestro granjero soñaba reinventar su vida, abandonar la tierra árida, su mujer y sus hijos. Planeé todo meticulosamente y ejecutó su plan con una precisión que engañó incluso a Estados Unidos. Completo. ¿Qué más se puede esperar de un hombre que cambió el arado por el establo? Un truco maestro. ¿Quién buscaría en un granjero un brillante acróbata? ¿Mediocre? Hizo una pausa dramática. Bravo, Guillermo. Una vez más tú. Desmantela el misterio como un reloj. Pero no os dejéis engañar, solo estoy bajando las manos. Para volver a criarlos. ¿Alguna vez has oído hablar del Triángulo de Bennington? Preguntó como revelando una secreto guardado bajo llave. No el de las Bermudas, sino el de Bennington. Vermont. Una anomalía del siglo XX que se convirtió en un plato lleno para quienes estudian desapariciones inexplicables. Anteriormente estos casos se reportaban escasamente. A lo sumo.
Hoy en día, el FBI tiene un departamento dedicado a ellos y agencias de todo el mundo. El mundo hace lo mismo. Pero Bennington es especial. Allí, la gente no dejan rastros. Ni huellas, ni ropa, ni la más mínima señal de que un día existió. Sin perder el tiempo, propuso William con un gesto teatral, enumeras los nombres. Y le revelo lo que realmente pasó, asiente. Vamos. Soldado James Tedford, desaparecido el 1 de diciembre de 1949, dentro de un autobús lleno de gente, ante 14 testigos. Tedford tenía serios roces con superiores y compañeros de cuartel. Sin salida, desertó. Reaparecido 4 años después en Alaska. Ni siquiera cambió su nombre. Edward Ollis, hombre de negocios de 40 años, desapareció el 25 de agosto de 1956 en camino a una reunión de negocios. Deudas astronómicas con la mafia. Si desapareciera, sería la mafia quien lo haría desaparecer. O tal vez fueron ellos mismos para dar un mensaje a otros deudores. Último caso, Paul Jensen, 8 años, desaparecido el 12 de octubre de 1950. La madre fue a alimentar a los cerdos y cuando regresó, el niño se había evaporado. Buscado. Días con todo el estado movilizado. Nada. ¿Mi teoría? Un accidente doméstico. Algo que no pudo salir a la luz, ni al forense ni al sheriff. Enterraron el cuerpo en secreto e inventó la desaparición. No es raro con los niños. Pequeño. De hecho, observe que después de eso, la señora Jensen nunca la dejó. Cerdos sueltos en el patio. Ya sabes cómo a estos animales les encanta cavar. ¿Pero por qué tantos casos en Bennington en tan poco tiempo? Yo pregunté. Escéptico. 1 docena en una década. Demasiado para ser una coincidencia. Brownsen sonrió como si estuviera a punto de dar el golpe final. Porque, querida, Bennington era un pozo olvidado de Dios que moría en seco. Pocos. Hasta que alguien tuvo una idea brillante. ¿Qué tal si convertimos la miseria en leyendas? Las desapariciones no fueron accidentes. Fue un negocio. El alcalde y el sheriff lo orquestó todo, algunos elegidos desaparecieron, la prensa corrió tras los historia y lo que era un pueblo en quiebra se convirtió en un fenómeno nacional. Turistas, periodistas, cazadores de misterios, dinero que fluye como agua. Brillante, ¿no crees? Lo único. Lo que realmente desapareció fue la pobreza de Bennington. Y la multitud siguió el rastro, ávida de misterios. ¿Qué fue un pueblo olvidado? Se convirtió en pocas semanas en el epicentro de una fiebre turística independiente. De las migajas que el Estado echó para mantenerlo vivo. Cuando la supervivencia es lo que está en juego es que incluso lo impensable se convierte en moneda común. Pero hay un detalle aún más fascinante, el ser humano es una criatura de imitación. Alguien tira un papel al suelo. Y tú, aún con el cubo de la basura a 2 pasos, repites el gesto sin pensar. Alguien desaparece y de pronto la idea de desaparecer adquiere un brillo seductor. Si esto y aquello. ¿Lo hice porque no lo hice? La lógica es perversa pero innegable. Y usted, señor Brownsen. Tienes razón, es difícil argumentar en contra de hechos tan claramente obvios. No discutas. Solo acéptalo. Todo, absolutamente todo, se puede analizar mediante la lógica. Frío de alguien que se niega a creer en fantasmas. ¿No lo crees? Pruébalo. El hombre se retiró a la siguiente habitación, probablemente el dormitorio, y la dejó en el aire. Como desafío, el mundo tiene mucho menos misterio del que nos gustaría admitir. No estoy de acuerdo, respondí, más por terquedad que por convicción. Silencio. Esperé contando los segundos como si esperara un veredicto. Pasaron 2 minutos. Luego llamé a la puerta entreabierta. Nada. La empujé con. Tenga cuidado, la habitación estaba vacía. La cama, impecablemente hecha.
Una mesa pequeña. Cabecera con una pantalla polvorienta. En la pared un cartel descolorido de algunos. Película de los años 70. Un espacio cerrado, sin salida, sin ventana. Literalmente no hay salida. Señor Brownsen. Llamé suavemente como si temiera despertar algo que no debería. ¿Me oyes? El silencio fue tan absoluto que incluso dudé de que hubiera existido. Dejé el tráiler, examinando el terreno a su alrededor. La lluvia de la noche anterior había dejado la hierba húmeda. Intacto. No hay rastro de pasos aparte de los míos. Nadie había salido de allí. O él. Se evaporó ante mis ojos, y esa posibilidad era aún más inquietante. Todo fue solo una puesta en escena meticulosa para demostrar cómo el acto de desaparecer es realmente aterradoramente simple. No sé cuál de las dos opciones es peor. Llevo días intentando tu número, pero la llamada cuelga. En el vacío. ¿Denunciar a la policía? Ridículo. Después de todo, solo estábamos hablando, El hombre y sus teorías, hasta que puff, ya no estaba. ¿A dónde? ¿Por qué? Preguntas que ahora me persiguen como sombras. Michael Corenge, Nueva York. Exclusivo de la revista Segredo.